Hola, muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas, con invitados de todas las tendencias y en la mesa de análisis un tema que le importa a la gente, con seriedad, responsabilidad y sobre todo equilibrio. Si desean interactuar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos, quédense allí, comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es el diputado ante la Asamblea Nacional, José Gregorio Bielma Mora. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Abriendo Puertas. Adelante, por favor. Nació en Caracas, se crió en la parroquia el 23 de enero, político, abogado, militar, profesor universitario, fue superintendente del CENIAT, gobernador del estado Táchira, ministro de Comercio Exterior, constituyente del 99, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico y actualmente preside la Subcomisión de Economía Productiva de la Asamblea Nacional. Casado, 5 hijos. Se me ocurre preguntarle en primera instancia, ¿soldado se considera un soldado de la Revolución Bolivariana? Soy un soldado con altas convicciones, soldado revolucionario, bolivariano y con una gran responsabilidad que están sobre mis hombros, que estoy consciente de contribuir con la grandeza y el crecimiento de nuestra nación. Recientemente el presidente Maduro movió algunas piezas de su gabinete y nombró nuevos ministros de Comercio, de Industria y de Agricultura Urbana. ¿Hacia dónde vienen estos cambios? ¿Qué es lo que busca? Perfeccionar objetivos, metas y sobre todo logros. Eso es muy importante, establecerse metas en los órganos rectores que van ahora a conducir unas canteras que son importantes, que son altamente productivas, relacionados con el hombre, relacionados con el trabajo y sobre todo con el fortalecimiento de la economía nacional a todos los niveles. Hablando de economía, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, cayó en 7 puntos en este semestre. ¿Cómo hacer? Además que ha bajado el consumo del venezolano y, según ellos, ha empeorado la calidad de vida del venezolano. ¿Qué hacer? ¿Qué medidas tomar para que esto se solucione? Se están tomando las medidas muy ajustadas, sobre todo el tema del hecho y del derecho en tema de economía, porque hay unos valores o unos principios fundamentales que rigen la economía. Otro elemento importante, que usted lo ha mencionado cuando cambian los ministros, es el área industrial. Venezuela tiene que empezar en todas las universidades, centros, incluso en esa evaluación que hacen sobre Venezuela, cómo podemos nosotros contribuir con el tema, con el elemento industrias. ¿Por qué hablo de eso? Porque la industria es la que transforma, la industria es la que dinamiza y en el país, producto de la renta petrolera, producto de la extracción de minerales, también porque hemos sido una economía de puertos, una economía muy norte costera, nosotros hemos abandonado o no hay esa fuerza, ese dinamismo con el tema de la industria. Entonces cuando un país no solamente se evalúa con el tema económico, se debe evaluar sobre el descanso de la industria a todos los niveles, porque eso es la que hace la que potencia un país y eso es lo que está el presidente Nicolás Maduro, que él está manejando sus altas directrices para poder lograrlo. El tema de la industria es el factor fundamental de la economía, es el equilibrio perfecto en los 18 motores que el presidente está acondicionado para poder nosotros saltar a una esfera superior de crecimiento económico. Acercarnos a otros mercados como Brasil y Colombia, por ejemplo. Nosotros tenemos que acercarnos, en este caso, donde tenemos ahorita una apertura con Colombia. Usted lo que va a decir, ha tocado el punto inicial.
entre Venezuela y Colombia hay una complementariedad. No tenemos que, esas palabras de economía hay que decirlas. Tenemos que empezar a hablar el vocabulario técnico de la economía, en este caso de la integración. Entonces con Colombia hay una complementariedad, porque en Venezuela hay materias primas, se transforman en Colombia, pero en Colombia hay materias primas que se transforman en Venezuela. Pero es que la mano de obra es común, es una mano de obra binacional, con un idioma muy parecido. Otra cosa, un elemento fundamental es que las leyes se parecen. Cuando usted, por ejemplo, ve el CENIA venezolano, el ICA colombiano, o el INSAI venezolano y el SASA colombiano, el tema de los productos, subproductos, lo que tiene que ver con los fitosanitarios, todo concuerda, frontera, dinámica, es la misma vía panamericana, cercanía de puerto, viendo a la fachada occidental que es Colombia. Ahora, nosotros podemos ver la fachada sur, que es Brasil, la cercanía con estados importantes de Brasil, Manaus, que está cerca de nosotros, todo lo que tiene que ver con Roraima. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llevarle productos a ellos y ellos a nosotros? Hay que recordar que la franja del río que está frente a las orillas de Manaus es tan grande que hace prácticamente un subpaís dentro de Brasil. Entonces, tenemos que conocerlo nosotros. También, como nosotros encontrarnos con la fachada caribeña, lo que tiene que ver con las islas del Caribe, todas que son angloparlantes. O sea, tenemos tantas cosas para poder hacerlo, pero ¿qué ocurre, Margarita? Tiene que existir la emoción, tiene que existir las ganas, el poder fundamentarnos nosotros en que Venezuela va a seguir adelante, pero no solamente un tema de teorías y objetivos, que el presidente de la República muchas veces hasta angustiado porque no ve las herramientas del engranaje que debe estar en cada una de las áreas. Entonces, tenemos que dinamizar, incluso poner voceros que convenzan. Usted ve en otros países que los voceros son los que convencen. Lo que la gente sabe es que conocen de la área para poder atraer inversiones, para generar confianza, credibilidad, armonía. Ahora, y asumir riesgo, pero con confianza. Porque la economía es eso, asumir riesgo con confianza, pero ajustado a verdades, ajustado al buen hacer, a la palabra. La palabra es más que un documento. Yo soy abogado, yo podría decir, bueno, vaya a un registro, una notaría, vamos a hacer un contrato. Entonces te podría hablar de los contratos bilaterales, perfectos, cinemáticos. Eso no es el tema. El tema es que cómo confiar y hacer un contrato, pero viable, que la gente lo acelere, que nos pongamos los patines, vamos a hablar ahora coloquialmente, para poder lograr, y hay que ponerse se van a poner los patines en la economía. Vamos a poner los patines en la economía, pero planificar. O sea, tú tienes que planificar, hacer planificaciones y colocarle fechas. Tienes que agarrar el calendario. Si el mes tiene 31 días, 30 días, hacer calendario. El tema del cuatrimestre, los trimestres, cómo lo vamos a hacer. Quiero respuesta. Una planificación. Cada viernes quiero una información. Así como cada viernes se pagan los salarios a los obreros, yo cada viernes quiero un corte, pero no de novedades, quiero un corte de crecimiento, yo quiero un corte de bienestar, yo quiero un corte de prosperidad. Y a los que les corresponde eso, que son unos elementos que articulan la economía, tienen que producir, hacer dinero, generar riqueza, prosperidad para que el presidente y su equipo social pueda distribuir la riqueza. Entonces, tenemos que animarnos a eso. Lo hemos hecho. Venezuela ha estado en unas décadas de esplendor y estoy seguro que con esta nueva medida lo vamos a lograr. Ahora, usted fue gobernador del estado Táchira. Quisiera que hiciera un balance sobre cómo ha sido, qué nos ha arrojado para Venezuela la reapertura de las relaciones que ya se van a cumplir un año. Usted sabe que la historia se repite. Así como dice que la educación es el arma más potente para generar paz, bienestar, riqueza y prosperidad. Si usted revisa la historia, el crecimiento de nuestro país nace
en el occidente. Vea la historia. Entonces, quiere decir que el potencial que tiene el Táchira, el potencial que tiene el Zulia, la dinámica económica que hay allí, porque allí la economía no es algo estático. La economía siente, padece, se arrincona, avanza, quitar esa odiosa situación de quitar las trabas. ¿Sabes por qué, Margarita? Nosotros no somos funcionarios públicos. Nosotros somos servidores públicos. Estamos para servir, para atender los mejores funcionarios de este país. Debería ser gente del sector público donde es grande, donde venga para acá, reciba qué le hace falta. Yo se lo soluciono. Llamar por teléfono. Perdón, Horacio. Acabar con la burocracia. Horacio, yo sí. Llamar por teléfono. Vengan acá, usted quiero que emprenda una nueva empresa. No, que bueno, vamos a que no tengo el dinero para pagarlo, vamos a hacer un convenimiento de pago. Empiece a generar confianza. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Si la empresa está invirtiendo y no puede crecer, vamos a hacer un convenimiento de pago para el tributario municipal o estatal para hacerlo después, porque quiero que generes empleo, quiero que le pagues bien, quiero que contribuya a que la empresa se convierta en una esperanza familiar. Ya estoy rompiendo el esquema del trabajador o la trabajadora. Yo lo veo ya como un conjunto motor que establece la economía bien llevada en favor de la prosperidad de la nación. ¿Qué impacto ha tenido en la economía venezolana este año la trama de corrupción que fue desmantelada? ¿Cuál ha sido el impacto? Algo fatal. Algo que nosotros no tenemos ni siquiera la imaginación que eso podría haber ocurrido. Ya eso ocurrió. Le corresponde a otros entes resolver esa situación. A nosotros le corresponde seguir adelante, ver que eso no se debe hacer, eso no puede ocurrir y seguir, por supuesto, con nuestras penas, pero levantándonos airosos. Ahora, ¿qué dice la gente? Y la gente dice, bueno, querémoslo, ahora lo que ellos se hurtaron o se robaron, porque ¿qué es la diferencia? Ellos hurtaron eso, porque el robo es otra cosa con agresión. ¿Qué se ha hecho con ese dinero que ¿Qué dice la gente, Margarita? ¿Qué dice la gente? Recuperado. ¿Dónde está el dinero? Yo me asombro cuando una señora me ¿Dónde dice, está el dinero? en el sombrero, en el Estado Guárico, me dice, bueno, está bien, está muy bien hecho lo que hizo el presidente de la República, excelente. ¿Por qué no agarran todos esos aviones y los subastan, no sé, en la carrota, los subastan, no sé, en Maiquetía, hacemos, que eso es legal, como lo hizo el presidente de México, hacemos una subasta legal, transparente, el valor del avión, se vende y dice, este dinero ahora va para X hospital, dice la señora, este dinero va para arreglar tales escuelas. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Ajá, ¿y entonces? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy diciendo lo que yo creo. Porque el tema de la economía, y eso sí alienta la economía. ¿Sabe por qué? Porque eso genera confianza. O sea, yo estoy hablando del tema de la confianza. El tema de la confianza es eso, el cariño, pero lo que yo digo es lo que es. Y la gente quiere, yo no sé por qué nosotros no hacemos eso. La gente lo ve, usted se levanta toda la mañana. Bueno, lo que hacen estos análisis económicos, ¿qué hacen ellos? Todos los días ven cifras, números, columnas, valores, productos, mercancía. Porque eso ahí está. La bolsa Nikkei, ahí tiene. El Wall Street, ¿qué ocurre allí? ¿Qué ocurre en la bolsa de Tokio? Y van viendo números, productos. Y eso es números que son metas cumplidas. Incluso la meta la puedes cumplir, puedes caer, pero se evalúa. Entonces, la economía es dinámica. Yo puedo decir algo. Yo amo la economía. Bendita la economía para la producción del país. Tenemos que decir eso. Yo amo la economía. La economía no es nuestro enemigo, es nuestro aliado. Se convierte en nuestro enemigo cuando lo hacemos mal. Y se convierte en nuestro aliado, no para nosotros, para la prosperidad de una nación. Que yo estoy diciendo a la gente, no digan país, porque país es otra cosa. Nación, somos nosotros, nuestros hijos, y lo que va a ocurrir dentro de 300 años en la nación más hermosa del mundo, que se llama Venezuela. Vamos a hacer una pausa y en la próxima parte seguiremos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional, José Gregorio Bielma Mora. Ya venimos abriendo puertas.
Abriendo puertas. Continuamos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional, José Gregorio Bielma Mora. Los salarios de los venezolanos están anclados desde hace un año aproximadamente. Por allí se dice, hay rumores de que sería ajustado en el mes de noviembre. ¿Usted piensa que debe ajustarse el salario integral o seguir con la política de bonos? Yo pienso que se está haciendo las cosas bien porque cualquier elemento que perturbe a un organismo vivo como es la economía, que tiene un brazo, que es el presupuesto, tienes que evaluarlo. Es un tema de equilibrio permanente y hasta que no tengamos los suficientes recursos para poder nosotros atender a una necesidad, nosotros sabemos eso, hay una necesidad, lo sentimos y déjame decirte que nos da mucha, pero terriblemente molestia las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país que nos tiene afectado. Pero la gente cree que lo tiene afectado solamente al sector del Estado gubernamental, tiene afectado a los 30 millones de habitantes que hay en este país. Entonces, nosotros sabemos de esa situación. Mire, el señor presidente Nicolás Maduro sufre, le duele el no poder elevar los sueldos, lo he dicho, que se merecen los venezolanos y las venezolanas que trabajan y que han sido solidarios. Han respaldado lo que está ocurriendo, sabe lo que está ocurriendo, pero vienen tiempos de gloria. Bueno, vienen las 7 vacas gordas para nosotros, vimos las 7 vacas flacas. Bueno, vamos ahora a prepararnos para que eso no vuelva a ocurrir más dentro del ciclo económico o del ciclo histórico de las cosas que van ocurriendo. Verdaderamente que nos dieron con todo. O sea, nos han dado con todo y estamos aquí erguidos, firmes, dispuestos, con talento, con probidad, que es importante para nosotros poder darle el salario justo que se merecen nuestros trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo buscar la prosperidad a futuro, que es donde va a descansar nuestra fuerza de trabajo. Vamos a las zonas económicas especiales. ¿Cómo está marchando este proceso y cuáles son las zonas que están reactivadas? Las zonas económicas especiales, que muchas veces al presidente lo han criticado, que el presidente va al tema neoliberal, que está el tema la privatización. Dios mío, hay una equivocación, la gente no ha estudiado. El tema de las zonas económicas especiales, yo lo puedo llamar neosocialismo productivo, porque es la forma donde ha crecido, porque cuando estudiamos las zonas económicas especiales, ¿dónde nació? Nació en Gran Bretaña, en un aeropuerto para reabastecer aviones, donde no se pagaba impuesto a la gasolina y había una zona estéril. Bueno, ahí no funcionó en Gran Bretaña, no funcionó. ¿Dónde funcionó? En la República Popular de China, después Vietnam, lo han hecho en otros países, por ejemplo, Corea del Sur lo ha hecho, pero bajo elementos de la gente. ¿Qué es la gente? La zona económica especial, vuelvo otra vez, no es colocar una caja sobre la mesa, es un equipo que se mueve, porque la zona económica especial lleva una ciudadela comercial, lleva una ciudadela habitacional, debe operar todo el tema de escuelas, liceos, universidades y tecnológicos. Ahora, agarrando el tema de la educación, que es el arma más potente para cambiar el mundo, como decía Nelson Mandela, y que ustedes comenzaron a hacerlo aquí en su programa. ¿Qué ocurre? Que las zonas económicas especiales, que también ha atacado el presidente Nicolás Maduro, dice que es un tema de maquilas. Y esto no es maquila, la maquila era cuando ponían un grupo de gente, la explotaban en América Central o en varios países asiáticos, hasta que los reventaban por sacar productos. Y en esa ciudadela va a haber seguridad jurídica, Ahora, porque eso ha sido una de las críticas hacia las zonas económicas especiales. Ahora, voy allá. ¿Qué es una zona económica especial? Es donde reina la educación, donde comienza el tema de la innovación, la tecnología, donde está la parte científica, donde deben haber observatorios educativos
permanentemente para evaluarlo. ¿Por qué? Porque allí debe estar profesores, tutores académicos, tutores de tesis, diagnosticando, evaluando, porque puede haber una línea de producción que genere un valor X de 5, 8, 9 puestos, pero viene un trabajador con unos técnicos, dice, nosotros podemos bajar, en vez de ser 7 líneas, podemos bajarlo a 4, es tecnología, es aprendizaje, lo explica, una universidad le da la titularidad, la universidad está allí permanente viendo todo el engranaje para sacar productos donde exista y reine la estabilidad laboral, porque la ley establece varios regímenes especiales. Un régimen especial laboral, un régimen especial en temas jurídicos, regímenes especiales en temas tributarios, arancelarios, beneficios, importaciones, lo que llaman almacenes IBON, almacenes de depósito general, pero lo importante es la activación de la economía en un nicho, en una jurisdicción prácticamente demarcada para poder ahí generar virtuosidad, generar alegría, trabajo, dinamismo para exportar y nosotros venir para acá. Pero ¿qué ocurre eso? No es una zona económica especial, como la gente cree. Es un cuerpo vivo, repito, donde debe haber portafolio de inversiones, donde debe haber un diseño de cómo vender productos. Tenemos que aprender a vender productos. Nosotros no somos comerciantes, tenemos que hacer el tema del comercio, meternos allí, embuirnos y otra cosa, debe trabajar las 24 horas al día. Y Fedecámara aspira a tener mayor participación. ¿Qué le dice el empresariado? Yo le digo a los empresariados que las zonas económicas especiales nacen con la prosperidad, el beneficio y la firmeza, porque como cuando comenzó en China, comenzó con capital nacional. Las zonas económicas especiales deben nacer con razón, con convivencia, con economía, con recursos y finanzas del sector capital nacional. Nosotros necesitamos hacer un capital nacional, y ese capital nacional invita a sus homólogos extranjeros a invertir en el país, en todas las áreas, primero porque conoce al país, pero que Fedecámara, con Comercio, con Industria y Fedindustria lo han entendido muy bien. Entiendo que el presidente de Fedecámara, el nuevo presidente Adán Celis, nos hemos reunido con él, tiene una vocación de servicio, no de funcionamiento, ese es el tema, no es una máquina de servicio, porque cuando tú funcionas no te dejes equivocar, pero cuando haces servicio te puedes equivocar, enmienda la plana y sigues adelante. Entonces está en un tema agradable, pero ¿qué ocurre? Volvemos al tema de la gente que jala para atrás. Si Fedecámara, con Comercio, con Industria y todos los entes empresariales, las cámaras industriales, las cámaras de comercio, la bolsa de valores quiere invertir, entonces lo atacan sus mismos homólogos, pero quiere que el país salga adelante. No, eso no es así, porque nosotros estamos aquí, ¿verdad?, en Venezuela. Sobre Venezuela están todos los focos viéndonos y evaluándonos, nos están evaluando comportamiento, qué hacen, no hay confianza entre ellos, porque el tema de la seguridad jurídica no solamente pasa por cumplir un artículo, un título que esté en la ley o un mandamiento que rece en una resolución o en un acuerdo que se haga una alcaldía en temas tributarios, es que descansa en la confianza, en hacer las cosas bien. Primero es la sonrisa, primero es la mano, dar la mano. Y segundo, vengan acá todos los que quieren invertir, sin sesgo. Siéntese ahí, ¿qué va usted a traer? ¿Cómo usted lo va a hacer? Porque esa es la zona económica especial, dinámica, repito. Incluso dice la ley que va a haber un tratamiento especial para el tema del manejo de las divisas. Eso es una zona, así como ha sido en Singapur, en otros países exitosos, y también puede haber una zona económica especial de alta tecnología, como está la zona especial militar que está en el estado de Aragua, que es que no comienza desde cero, no es que vamos a comenzar de cero, ya hay galpones, instalaciones, maquinaria, equipo, gente preparada para poder hacer de la zona económica especial un nicho de crecimiento del país. Tenemos muchas preguntas y ya se nos está acabando el tiempo. Hay otros programas, imagino yo. Claro que sí. Vendrá.
Hablando de Fedecámaras, ellos denuncian que hay 800 empresas en manos del sector público y están exigiendo que se las devuelvan. ¿Qué nos puede decir a eso? Hable, dialogue, lo está haciendo muy bien el equipo, entiendo que lo está haciendo muy bien el equipo de Fedecámara. Hablando con el gobierno se logran muchas cosas en hermandad, porque al final somos hermanos con un pensamiento diferente, con un talento diferente, pero con una sola visión, convertir a esta nación en un país potencia como todos queremos hacer. Estados Unidos insiste en que podría flexibilizar las sanciones si Venezuela toma una ruta democrática de elecciones justas, libres. ¿Qué respuesta tiene a eso? Dios mío santo, mira, ¿qué más queremos nosotros que apliquemos, que los Estados Unidos estén convencidos de que nosotros somos demócratas? Te lo está expresando el gobierno en sus acciones, en sus 5 poderes lo está haciendo, pero ¿sabe quién lo hace con mayor fervor? El pueblo que está en el barrio de San Agustín, que está en el barrio de Petare, que está en Casalta, en 23 de enero, pero también el que está en Chacao y el que está en Latillo. O sea, han dicho, aquí hay una democracia, pero no puede haber que te tengan a ti una cosa en la yugular, un cuchillo en la yugular diciéndole a la democracia, si tú haces más democracia, nosotros te quitamos la medida. Es que las medidas coercitivas nunca se debió aplicar. Y segundo, disculpe la prepotencia nuestra, le podemos dar lecciones de democracia al gobierno norteamericano que se está equivocando y su equivocación ha hecho que se va a formar ahora unos nuevos grupos económicos como el BRICS, por ejemplo, por decirle algo. ¿Está de acuerdo en que se adelanten las elecciones presidenciales? Las elecciones deben hacerse cuando el Consejo Nacional así lo haga. Ni siquiera es un mandato del presidente o de la Asamblea Nacional. Hay un tiempo establecido para hacerlo, entiendo, y hay una forma de poder lograrlo. Y bueno, eso le corresponde a los 5 rectores principales y a los 10 rectores suplentes que realmente deben hacer un trabajo, pero amarrado al patriotismo y a lo que pueda ocurrir en paz en Venezuela en los próximos años. ¿Presidenciales con gobernadores y alcaldes? No sé eso. ¿Pero qué opinión le merece? No sé. Fui gobernador, en ese tiempo no habían las presidenciales, no coincidían. Bueno, eso es que tampoco, bueno, no te puedo ni siquiera responder porque esa área no la manejo y esa área le corresponde a una evaluación, un estudio social, económico, de país, le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Pero sí me puede responder una última pregunta. ¿Aspiraría a ser gobernador de alguna entidad para cuando se realicen las elecciones? ¿Sabe qué aspiro yo? Realmente. Que nosotros podamos subir en los PIB de los puntos de la economía, que nosotros podamos seguir adelante, que yo vea muchas más colas en la autopista, que yo vea más gente haciendo el trabajo y que pueda con su propio recurso comprar su línea blanca, su línea marrón. Eso realmente es lo que quiero en este momento y eso es lo que va a suceder, Dios mediante, con la planificación que hace el presidente Nicolás Maduro y después veremos el tema del gobierno. Es que el tema de gobernar no es nada fácil. Yo fui gobernador de un estado en un momento muy difícil, muy complejo, y espero pues que a los gobernadores les vaya bien. A los gobernadores les vaya muy bien. Yo quiero que les vaya bien a los gobernadores y más a los alcaldes, por supuesto. Tiene una tarea muy grande, muy... ¿Ministro quizás? Lo que quiera Dios, te lo juro. Yo pongo en manos de Dios y solamente... Yo lo que sí hago, Margarita, es estudiar. Hacer maestrías, doctorados, dar muchas clases. Ya el mes de septiembre estoy copado a darle clases a mucha gente. Voy a darle clases a varios municipios sobre el tema tributario en la armonización tributaria. Voy a dar clases en el tema de la ley de pesca y acuicultura. Vamos a dar un foro a un grupo de magistrados sobre el tema tributario y cómo incidir en la estrategia de cobro y evaluación. Yo no me adelanto a nada. Yo te quiero es que si tú estás preparado académicamente,
Si tú tienes una evaluación permanente de la geopolítica, la georregión, evalúas qué está ocurriendo, oyes a la gente, le escuchas, tú tienes un discernimiento mejor y hablas con propiedad. No tienes un apuntador, nadie que te diga nada, sino lo haces en función, esta palabra me gusta mucho, en función del bien común y el bien necesario para el bienestar general de la patria y de la República. Muchísimas gracias, diputado Bielma Mora, por estar aquí en Abriendo Puertas. Y en la próxima parte, en la mesa de análisis, hablaremos sobre las migraciones. Ya venimos Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Aunque no hay cifras reales, se dice que casi 7 millones de personas han dejado Venezuela en busca de nuevos horizontes y una vida mejor. Migrantes de Venezuela en el mundo, ese es el tema de nuestra mesa de análisis de hoy, con 2 diputados expertos en la materia. Julio Chávez, quien es presidente de la Comisión Especial de Crímenes contra Migrantes Venezolanos, José Gregorio Correa, diputado miembro de la Comisión de Política Exterior y presidente de la Subcomisión de Asuntos Migratorios y Consulares. ¿Cuándo comenzó la migración y por qué? No sé cuál de los dos quiere empezar. Julio. Bueno, un gran saludo a todo el pueblo venezolano, ¿no? A propósito de este domingo. Nosotros, una vez que la Asamblea Nacional designa, ¿no?, esta comisión especial, donde fue conformada de manera plural, ¿no?, por diputados de la oposición del Bloque de la Patria, se comenzó a trabajar en este tema y sobre todo profundizamos en las causas que motivaron, que generaron esta migración por razones económicas. ¿Cuáles son las causas? ¿Razones económicas específicamente? Dentro de las causas, fundamentalmente, Margarita, están de orden económico. Todo el ataque que se dio a la economía del país, inclusive desde el año 2000, la famosa resolución número 8, ¿no?, que otorgaba la posibilidad de manipular la tasa de cambio en Colombia, ¿no?, del peso versus el bolívar, dársela a particulares que a lo largo de la zona fronteriza del norte de Santander comenzaron a manipular en función de debilitar el signo monetario. Pero luego, Margarita, se sucedieron una serie de, digamos, de situaciones que tuvieron que ver con aquella famosa etapa de los raspacupos, cómo se comenzó a agotar las reservas internacionales como consecuencia de todo este manejo, el otorgamiento de una buena parte de esas reservas y divisas a la banca privada. Vimos cómo en una investigación se detecta que más de 500 empresas que nunca existieron recibían divisa preferencial y todo esto pues se fue, digamos, confabulando para golpear las reservas internacionales, que son los ahorros del país, por supuesto el ataque, el debilitamiento al bolívar, y luego se suceden, a partir de marzo del 2015, el famoso decreto de Obama, una serie de sanciones, de ataques, de bloqueo, de persecución a la economía que en una oportunidad hicieron caer dramáticamente los ingresos por concepto de venta de petróleo en más del 90%. Toda esta afectación a la economía, toda esta persecución financiera, la incautación de activos de la República, de las reservas de oro y todo lo que esto significó, por supuesto que impactó la economía venezolana en general y afectó la cotidianidad de mucha gente que, de acuerdo a los testimonios que recogimos en esta comisión, una buena parte de las razones que motivaron para que venezolanos salieran, pues, ¿no?, desplazarse a otros estados o a otros países de la región es precisamente por el deterioro que sufrió el salario a partir de toda esta situación. Pero también, Margarita, hay elementos de carácter político-diplomático. Decíamos nosotros, por ejemplo, lo que se gestó desde la Asamblea Nacional en aquel momento, 2015-2021, se aprobó un estatuto de transición que desmanteló las misiones diplomáticas en diferentes partes del mundo, propició para que se nombraran algunos embajadores imaginarios y estos comenzaron a privatizar las tareas administrativas de las misiones consulares, que sin lugar a dudas afectó también porque no había cómo atender a esa población que estaba llegando, porque bueno, eran unas personas que no tenían realmente,
digamos, la autoridad ni constitucional, ni de ningún tipo, ni administrativa, para resolver problemas que venía presentando, digamos, esta población en estos países. Recordemos que muchos los recibieron, la primera oleada, los recibían en aeropuertos con, digamos, con flores, porque eran los médicos, eran los profesionales, los ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que toda esta situación, toda esta operación compleja contra la sociedad venezolana, con estos contenidos a través de las redes sociales, las operaciones de la neurociencia como un arma de guerra, todo esto que se conoce, la utilización de los 5G, creo que eso al final impactó a una buena parte de la población que sintió afectada, ¿no?, sus ingresos, y eso, inclusive los testimonios eran: me voy por razones económicas, no me alcanza el sueldo, el salario, etcétera, y voy en busca de otros destinos. Diputado Correa, ¿usted coincide con estos planteamientos? Antes Factores políticos, económicos. Antes de entrarle en materia al tema que nos ocupa, es importante que el televidente, hoy domingo, desde su casa, donde quiera que esté, vea qué tipos de migración hay. Hay dos tipos de migración, que es la migración voluntaria y la migración involuntaria. Aquella migración voluntaria es la que usted se va porque va en busca de nuevas oportunidades, porque le salió una oportunidad de trabajo, porque algún familiar lo convenció de que se podía ir en busca de nuevas oportunidades. Y luego viene la forzosa, que es involuntaria. Usted se va también por las mismas razones económicas, pero distinto a la anterior, porque se va por un estado de necesidad. Y también se va por razones políticas, se va por razones religiosas, por persecución, porque se le persigue por razones de sexo, por razones de ahora lo que se llama esa sexodiversidad, por todas esas cosas en los distintos países. Y en el caso de Venezuela, no solo fue el factor económico, también fue el factor político, pero no porque se fueron los políticos, sino porque era una política errada del gobierno, una política errada económica, más todos los factores externos que hay, de los cuales hemos estado en contra de sanciones, bloqueos, porque eso es lo que le ha hecho daño al país, y por eso es que estamos hoy en la Asamblea, y por eso es que creemos justamente en el tema electoral, porque yo creo que esto lo podemos cambiar con un nuevo modelo de gobierno, un nuevo modelo económico, pero por la vía electoral, por la vía constitucional. ¿Qué ocurre? Que cuando el venezolano se fue, habían tres formas que aparecieron de la migración venezolana. Porque la migración es el acto de irse y la inmigración es cuando ya ocurrió el hecho. Había primero una, como decía bien el diputado Chávez, que una bienvenida al venezolano que llegaba porque invertía y nosotros hablábamos de eso. Mira, fulanito vio una arepera, montó una empanada, montó un sitio y era bienvenido. Luego apareció cuando el venezolano con recursos llegó a ese sitio y daba empleo, comenzó la xenofobia, que era ese rechazo al extranjero. Luego apareció el chauvinismo, que es la preferencia por el nacional. Y por último, que es esta última inmigración que ha sido la más abundante, la que ha ido hacia América del Sur, la que se ha ido, lo que llaman por el Darién, por Colombia, y la que se ha ido a Chile, esa que sale del Parque del Este con una bolsa plástica que sale todos los domingos y que dura 11, 14 días para llegar a un sitio, que es la aporofobia. ¿Por qué? Porque es el rechazo al pobre. Cuando llegan a Perú, llegan a Ecuador, llegan a Chile, llegan a Argentina, llegan a Bolivia, llegan con 200, 300 dólares, si es que no los robaron en el camino, y son rechazados porque llegan a ciudades que tienen un presupuesto para determinado número de habitantes. Le llega una emigración de venezolanos y eso le altera todo lo que es el presupuesto. Ahí ha habido un rechazo a ese venezolano, cosa que nosotros, yo la repudio cuando un venezolano es rechazado o es perseguido por su condición política, tanto en Venezuela como afuera. Y afuera, por supuesto, si nosotros tuviéramos la atención consular y no hubiéramos caído, como bien decía el diputado Chávez, en dos errores consulares. Uno, la primera atención consular que no se ha prestado eficientemente, y la segunda, esa que se dijo que si teníamos una entelequia, que si había otro gobierno, que si había otros embajadores, que si había otros consulados, eso es lo que le generó atraso. Y esos mismos que son los que llamaron a que no tuviéramos relaciones y aislar a Venezuela, el que se perjudicó y se terminó perjudicando es el venezolano en el exterior, que hoy, por la falta de consulados, no tiene, por ejemplo en Estados Unidos, no tienes dónde sacar tu partida de nacimiento, tu hijo cumplió 9 años, no tiene cédula, algún familiar te falleció, no hay donde tener acta de defunción, no tienes dónde apostillar, no tienes cómo realizar lo regular de
de tus trámites consulares. Hay venezolanos que les ha ido bien, pero hay otros que les ha ido muy mal en el exterior. El gobierno va a tomar cartas en el asunto y va a acudir a instancias internacionales. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a exigir que se le garantice la ciudadanía y los derechos sociales y vamos a unir fuerzas en el mundo. Le vamos a pedir apoyo a los BRICS, le vamos a pedir apoyo al G77 más China, al movimiento de países no alineados, para que lo tomemos como una causa mundial. Exigir el derecho a ciudadanía, a derechos sociales, a trato digno de todos los migrantes, estén donde estén. Basta de xenofobia, de persecución, de estigmatización y de negación de sus derechos. Eso va a ser una conferencia mundial que muy pronto se va a anunciar con participación de todos los países del mundo. Pendiente de eso. Vamos a hacer una pausa y en la próxima parte continuaremos en la mesa de análisis debatiendo un tema muy importante que afecta a todos los venezolanos. Migrantes de Venezuela en el mundo. Ya venimos. Abriendo puertas. La situación de los migrantes venezolanos en el mundo ha llevado a varios países a establecer reglamentos, condiciones para esos migrantes. Continuamos en la mesa de análisis debatiendo este tema con los diputados Julio Chávez y José Gregorio Correa. Quiero poner el punto un poco en el Darién. ¿Cuántos kilómetros tiene que caminar un venezolano para atravesar la frontera entre Colombia y Panamá? Una frontera peligrosa donde hay de todo, donde han muerto ya varios venezolanos y varios latinoamericanos en la búsqueda de un horizonte mejor. Diputado Chávez. Sí, fíjate que decíamos nosotros en la parte anterior, Margarita, que es muy importante puntualizar, ¿no? Que si hubiese sido por razones preeminentemente políticas, ¿no? Y no económicas, ¿cómo explica entonces de que la mayor cantidad de migración se dio a partir del 2015, cuando comienza todo el ataque a la economía del país, y no se dio antes, en el 2012, cuando teníamos, por ejemplo, los salarios más altos, nominalmente hablando, en América Latina, ¿no? El índice de desarrollo humano también alto, y las reservas internacionales, y todo ese avance que se logró en tan poco tiempo. Entonces, por eso decíamos, no era un problema que respondía, ¿no?, a una condición estrictamente política. Recordemos también que en el año 2017 se crea el famoso Cartel de Lima por 14 países de América Latina, pero con la intención de reunirse allí con la OEA más la Unión Europea para atacar al gobierno venezolano, para intentar, ¿no?, el cambio de régimen, como ellos decían, y por eso se generó toda esa matriz en el continente de comenzar a traer la migración en una primera fase, que han venido lamentablemente transitando por estas rutas difíciles, pero que están en manos también de mafias, de grupos paramilitares. Fíjate que la gente del Darién, de la gente de Panamá, que afortunadamente rectificó en su política exterior, porque ellos comenzaron reconociendo al gobierno imaginario y generaron un problema muy serio, ¿no?, donde no había cómo atender a la población venezolana, y mira cómo los números en Panamá han venido incrementándose de manera favorable. Si esa migración no es tan negativa como se ve, cerca de 5.560 empleadores venezolanos en Panamá que han generado más de 39.000 empleos, ¿no? Y el pago de impuestos de esa migración venezolana ha impactado positivamente a la economía panameña. Pero ¿qué pasa? Que del lado de Colombia están prácticamente a cargo grupos paramilitares. Ahí está el Cartel del Golfo, y del lado de Panamá está la Policía Fronteriza Panameña. Lo que dicen ellos es la situación que se ha generado, de que realmente el Darién no puede ser un paso, digamos, peatonal de migrantes, sino que es una selva, es un espacio abierto que tiene toda esa complejidad, y por eso es que nosotros de la Comisión alertábamos y decíamos, Margarita, hay que tener mucho cuidado a la gente, ¿verdad?, cuando vaya a migrar con estos paquetes engañosos
que 46 ONG que están registradas en la comisión se encargaron de controlar, porque esto se convirtió en un gran negocio, Margarita, para la oposición, los dirigentes opositores venezolanos. Mira el caso de Óscar Pérez Cabecemotor allá en el Perú. Es el presidente de la ONG más grande, que prácticamente es el que monopoliza todo ese comercio, todo eso lucrativo en que se ha convertido lamentablemente el dolor y, digamos, la angustia de tantos venezolanos que han caído estafados, como nos han dicho nosotros cuando aplicamos el plan Vuelta a la Patria. Nos engañaron, nos ofrecieron aquí que nos iban a dar trabajo, etcétera, y nos han esclavizado, y muchos hasta los han desaparecido. Todo eso ha venido ocurriendo. ¿Gracias a qué? Bueno, a ese llamado que hacían sectores opositores, que llegó a decir Julio Borges una vez, tú recuerdas, José Gregorio, que la migración venezolana se había convertido en una suerte de enfermedad muy contagiosa, ¿no? Pero entonces fíjate cómo esta situación que se ha venido presentando es motivo de interés por parte del gobierno nacional. Afortunadamente algunos países han rectificado y han comenzado a retomar las relaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y es así como se comienza entonces a tener un poco más la cifra, se comienza a atender de manera articulada, ¿no? Se han activado las misiones consulares, la atención consular. Eso habla entonces de que era un gran error el cartel de Lima, como decimos nosotros, y todos estos ataques contra la población migrante venezolana, que realmente lo que hicieron fue convertirlo en un gran negocio, muy lucrativo para algunos de estos dirigentes opositores. De eso quería hablar con el diputado Correa, la inseguridad jurídica de los migrantes. Claro, porque hay tres partes, hay tres etapas de cuando la migración se hace, que es la premigración, cuando usted se dispone a ir, que es el tránsito o trayectoria de su migración, que es la segunda parte, y la tercera es el asentamiento. Eso que dice el diputado Chávez del maltrato, de lo que se convirtió en un negocio, inclusive para irregulares en Colombia, tanto para la guerrilla como para los paramilitares, porque para mí ambos son irregulares, ambos son inaceptables, no solo con uno solo, sino todo aquel que tenga trata con, que la necesidad del ser humano sea un negocio, tiene que ser repudiado. Pero ¿qué ocurre? Que hablaba el diputado Chávez sobre el tema de la política. Es que los que se fueron en mayoría no es que se dedicaban a la política, es que era política que tenía el gobierno, que ha tenido el gobierno equivocadamente, económicamente, que no han sido de satisfacción, sumado a todo lo que ha sido el paquete durante estos 24 años, bueno, eso motivó a que. Ahora bien, cuando se fueron, han comenzado un grupo de venezolanos a regresarse, porque las expectativas por las que se fueron no fueron cubiertas. Los estafaron. Y es que además hay gente que se fue sin que le ofrecieran que se viniera porque le iba bien. Hay gente que se fue porque se desesperó, porque entendió que sus condiciones económicas, sociales y tal, no le eran las mismas y creyó que podía verse. Porque como hablamos al principio, había una migración que le había ido muy bien, que generaba trabajo, esa que se llamaban en Panamá, que generó empresas, que hizo todas esas cosas, pero esta última no le ha ido tan bien y ha tenido que regresar porque al fin y al cabo algunos han pensado que para pasar trabajo me quedo en mi casa. Y eso ha hecho el regreso de venezolanos, no solamente porque regresa un avión de Conviasa o regresa otro, muchos han regresado de la misma manera como se fueron y han regresado de manera silenciosa. Y eso se refleja en lo que es las grandes ciudades, cómo han regresado familiares de cada uno de nosotros. Cuando el migrante no es atendido por el Estado venezolano en el exterior, se le incrementan sus carencias. Y eso es lo que yo he pedido y es lo que me he insistido muchísimo, en que la atención consular tiene que ser. Nosotros tenemos que ir en la búsqueda donde haya venezolanos, donde haya un venezolano, tiene que tener atención consular. Repito, es imposible que haya indocumentados venezolanos en el exterior por varios factores, por la falta de atención consular y por los errores que sumaron durante 4 o 5 años, creyendo que tenían otros consulados que no le pudo dar ni siquiera una hoja de papel en blanco, menos le iba a dar un pasaporte o una cédula de identidad. Eran antros de negocio, esas oficinas del gobierno de Narnia. Nosotros tenemos también en la comisión denuncias concretas, Margarita, ellos emitían documentos para sustituir cuando el pasaporte venezolano se les vencía, les daban un papel
les cobraban por ese papel y al final no podían moverse, porque realmente quien puede emitir eso es el gobierno venezolano, ¿no? Entonces, mira cómo toda esta situación, lamentablemente quien pagaba todo esto es la población esa migrante, que El los migrante, testimonios... el migrante y el desplazado. Claro, porque tenemos que estar también en presencia, tenemos que tener claro dónde está la raya, el límite de cuándo estamos en presencia de un migrante y cuándo estamos en presencia de un desplazado. Históricamente se ha creído que un desplazado es internamente. Usted vive en el Táchira, tiene un problema, el Táchira por decir cualquier estado fronterizo, un problema cultural, un problema policial, un problema de persecución, y usted se muda a Margarita, se muda a Maturín, a un sitio lejano, y usted se desplaza, deja su vivienda. Pero ha señalado ACNUR, bajo nuevas filosofías, y la ONU, que ahora hay desplazados en esas fronteras invisibles. En el caso del Táchira, esas fronteras que se te pierden, que tú no sabes dónde está el hito, entonces se van de un lado a otro por distintos factores. Y lo otro es una cosa que tenemos que ir, que se tiene que hacer desde la Comisión, que se tiene que hacer desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Nacional, es el reclamo a los países que han maltratado a los venezolanos. El caso de Trinidad yo no me puedo ir sin repudiarlo. El país que peor ha tratado a los venezolanos en el exterior, sin lugar a duda, ha sido Trinidad. O sea, el trato inhumano que se le han dado a los venezolanos. ¿Qué medidas se está tomando desde el Parlamento para rechazar esa posición? Esta comisión especial que entregó el informe a la plenaria, del cual el diputado es Soy parte integrante también, porque esta fue una comisión plural, precisamente allí recomienda, ¿no?, cuáles son las políticas que se deben adelantar, cuáles son inclusive la legislación que hay que reformar y adecuar, porque es importante decir que Venezuela nunca tuvo una tradición de emigrar, sino más bien al contrario, De recibir migración, como bien lo decía el diputado, a partir de lo que fue, bueno, la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la situación de violencia en Colombia, que llevó a desplazar tanta gente. Y los italianos. Y Del los sur, italianos, los europeos, por y fíjate. veces. Las Pero dictaduras entonces, del allí en sur. esa comisión están recogidas parte de esas recomendaciones, Margarita, es todo esto, es retomar, ¿no?, las relaciones, el trabajo respetuoso, respetar el derecho internacional, el principio de autodeterminación, de soberanía, la necesidad de la cooperación mutua. Ya afortunadamente se está retomando con el gobierno del presidente Petro en Colombia, pero anteriormente era un desastre realmente, porque hasta los consulados fueron quemados, los de Venezuela en Bogotá, y todo esto que ha sido denunciado por las madres de venezolanas que fueron llevadas a Colombia, obligadas a esclavizarse sexualmente en zonas que regenta la alcaldía de Bogotá, o cómo los campesinos fueron llevados también a trabajar los sembradíos de coca del Tibú del lado colombiano. Entonces, toda esta situación está recogida en el informe, están contenidas todas las causas, las recomendaciones. Propusimos inclusive una comisión de alto nivel presidencial, Margarita, para que le haga seguimiento a este tema al más alto nivel, donde esté la vicepresidencia ejecutiva, donde esté Cancillería, donde esté el SAIME, donde esté la Asamblea Nacional, todos los poderes coadyuvando para atender el tema de la migración. Donde escasea, Margarita, donde escasea la oportunidad laboral, la oportunidad de crecimiento, donde escasea la oportunidad en cualquier parte del mundo, siempre va a haber migración. En algunos países es por razones religiosas, este no es el caso de Venezuela. Además que es un derecho humano universal. Claro, pero es que la migración nuestra es distinta. Es distinta porque, pero es que hay otras que ocurren por razones de guerra, nosotros no estamos en guerra. Es por razones territoriales. No es que el gobierno quiere un Estado y nosotros queremos otro en la oposición. Es que el tema, si no lo hacemos dentro del derecho internacional público y dentro del derecho internacional privado, no va a funcionar, y el único que es perjudicado es el venezolano, que ha decidido salir a buscar nuevas oportunidades. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el Hay un tiempo. concepto que ACNUR maneja muy mal, por cierto, ¿no? Lo decía Correa, que es los venezolanos desplazados en el exterior. Esa figura no existe. Claro. Solo que ellos lo utilizan para abultar la cifra, porque recuérdate, Correa, que ellos cobran, ¿no? El presidente Duque lo dijo el presidente Duque, $3.000 por cada migrante. Claro, y se trabaja sobre la frontera convirtió en un imaginaria. gran negocio para todas estas ONG, y esto que dice ACNUR, precisamente, ¿no?, era para abultar esa cifra, decir que eran 7 millones, pero ¿dónde están 7 millones Bueno, de tú sabes venezolanos? que yo en eso, Margarita, con esto termino. Yo rechazo que a los venezolanos se les trate como un número. Un venezolano tiene rostro, un venezolano tiene cara, un venezolano tiene necesidades. Y un venezolano no puede ser un número. Ese número de 268 millones que habla la ONU de desplazados en el mundo
yo rechazo que a un venezolano se le ponga un número, que si somos 1 o somos 7 millones, tenemos que rechazar todo este tipo de cosas porque el venezolano lo que necesita es su atención, su protección, y el Estado venezolano tiene la obligación de dárselo. Y vamos a sumarnos entonces ese llamado que hace el presidente de la República a un congreso internacional para que abordemos de manera integral el tema de la migración y entre todas y todos le busquemos solución a esa familia y esos migrantes que seguramente van a regresar como están regresando al país. Muchísimas gracias por acompañarnos en Abriendo Puertas y a ustedes la invitación es para la próxima semana, el próximo domingo a las 8 de la mañana por aquí por Venevisión.